El terremoto con posterior maremoto del 27 de febrero en el centro sur de Chile ha sido uno de los de mayor magnitud registrados en el mundo. Su fuerza superó cientos de veces a la del sismo que se produjo en Haití en enero pasado. Este desastre natural no solo golpeó fuerte el alma de los chilenos, también despertó el interés de la comunidad científica internacional. Desde distintas partes del mundo llegaron al país equipos de investigadores con toneladas de instrumentos de última generación. Chile hoy está convertido en un laboratorio natural y este megaterremoto será el más estudiado hasta ahora en la historia de la humanidad. Desde Estados Unidos hasta la zona de Constitución, una de las más devastadas, se trasladó un equipo liderado por la científica Ann Meltzer para instalar sismógrafos que permitan registrar las réplicas del gran sismo que alcanzó una magnitud 8.8 en la escala de Richter. So we're just looking for a good place to put the instrument. We have an array of stations that we're putting out, and so we have dots on a map with approximate locations. And so when we get to the approximate location, then we look around. I think anytime there's an earthquake like this and we can study it, we do learn more to help us both for future earthquakes in Chile, but also around the world. En la capital, Santiago, en la Facultad de Geofísica de la Universidad de Chile, se coordinan equipos que están en terreno. Ahí trabaja Sergio Barrientos, director científico del Servicio Sismológico. Hay dispositivos del orden de 140 estaciones sismológicas ya instaladas y esas con ocasión del terremoto, posteriormente al terremoto se instalaron hasta 140, de manera que nos va a servir mucho para entender qué es lo que ha sucedido en este terremoto, cómo ha ocurrido el proceso de la ruptura. Han venido muchos especialistas extranjeros, porque el fenómeno tsunami no ocurre frecuentemente asociado con terremotos, se necesitan terremotos muy grandes para que se genere un tsunami. En este caso, desde el punto de vista científico, se está evaluando cuáles han sido las máximas ingresiones del mar y qué características tiene. En la oficina contigua, Anne Soquet, investigadora del Instituto de Ciencias de la Tierra de París, se concentra en estudiar los movimientos de las placas tectónicas y el estado en que quedó la Tierra. Very few earthquakes of this magnitude occur in the world. What I'm interested in is basically measuring the deformation of the ground. We had measurements in this area and we knew that it was a locked place. And somehow, at some point, we cannot say when, we never can say when, at some point it had to break. So, in other words, it was an expected earthquake. Frederick Tillman es integrante de un equipo del Centro de Investigación de Ciencias de la Tierra de Alemania y se trasladó a 80 kilómetros de Santiago en dirección a la costa. And what I will do now is to download the data on this computer so that I can check the noise levels later on to make sure everything is working all right. And I'll also check that we got a good GPS signal, which is here, which is very important to get a good time, because this is the main information we use, the timing of arrival of waves from earthquakes. We will need to record a few months of data before we can start our analysis, and then it will be another year or so until we can really be in a state that we can present robust results. I'm not very optimistic about the possibility to make forecasts, but I think we can get much better at providing a good time-dependent risk assessment, so be able to say in this area in the next 10 years we can expect an earthquake. There's been a lot of collaboration and a lot of cooperation, certainly with colleagues here in Chile and with the international groups that are coming. People were coordinating where they put the instruments out, and the data will go into a data archive that is open to anyone who wants to look at the data and study it. So all the different teams will be combining their data and using that for the analysis. And the more data you have, the more interesting kinds of analyses you can do. Chile se ubica en el límite de las placas de Nazca y Sudamericana, en una gran zona de subducción, lo que lo convierte en uno de los países más sísmicos del mundo. La ciencia aún no puede predecir con exactitud la ocurrencia de terremotos. Sin embargo, las respuestas que se obtengan de las investigaciones que se realizan serán un avance y se hacen urgentes, especialmente ahora que en distintos puntos de la Tierra sigue temblando.